Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a estar hablando de teoría del color. Puede sonar complicado, pero te lo voy a explicar de una manera muy sencilla y práctica y de verdad que una vez que lo entiendes no es difícil. Da igual el material que uses, ya sean rotuladores de alcohol, acrílico, óleo, wash, lápices de colores, da igual, la teoría del color funciona para todo. Hoy te voy a enseñar el círculo cromático, hablaremos de combinaciones de color, temperatura, cómo mezclar y cómo sombrear, todo con ejemplos y trucos que puedes poner en práctica. Así que si te interesa, quédate a verlo. Bueno, vamos a empezar con el círculo cromático, que es la base de todo. Es como el mapa que te guía cuando no sabes qué colores usar. En él están todos los colores organizados. Como veis, yo tengo 3 círculos cromáticos, uno más grande, uno mediano y otro más pequeño. Pero igualmente esto lo podéis hacer a mano. También hay plantillas en internet que te las descargas, la imprimes y la pintas tú mismo. O simplemente también puedes hacer la plantilla y colorearla. Sea como sea, vamos a empezar a mezclar los colores. Voy a comenzar por lo básico y es que tenemos 3 colores primarios que serían el amarillo, el rojo y el azul. Son aquellos colores que no puedes conseguir mezclando otros. Por lo tanto, estos colores serían como los más importantes. Con ellos podemos conseguir el resto de colores, por lo que si estás empezando, un buen ejercicio es intentar mezclar los colores primarios para conseguir el resto de colores. También si quieres invertir en unas pinturas un poco más caras o no quieres comprar el set completo por lo que sea, puedes optar por los 3 colores primarios, el blanco y el negro, y a lo mejor un siena tostada, y solo con la mezcla de estos vas a conseguir una gran gama de colores. Bueno, seguimos con los colores secundarios, que serían el verde, que se consigue de la mezcla del azul y el amarillo, el naranja, que se consigue de la mezcla del amarillo y el rojo, y el violeta, que se consigue de la mezcla del rojo y el azul. Una vez tenemos los primarios y secundarios, vamos por los terciarios, que se consiguen de la mezcla de un primario y un secundario. Entonces, si mezclamos el verde con el amarillo, tendríamos este verde como más clarito, más amarillento. Luego, si mezclamos el azul con el verde, tendríamos este verde azulado o azul verdoso. Si mezclamos el azul con el violeta, obtendríamos este azul un poco más oscuro, que sería como un azul violáceo, y así lo mismo con el resto de colores, el violeta con el magenta con el naranja, naranja con amarillo. Algo que es interesante también es comprender que si estamos trabajando con pintura, el wash, acrílico, óleo, lo que sea, las mezclas son físicas, los pigmentos se combinan directamente, pero si trabajamos, por ejemplo, con lápices de colores o con rotuladores de alcohol, la mezcla es óptica. Es decir, que la combinación de esos colores ocurre cuando nuestro ojo ve esas capas superpuestas. No sé si me explico. También pasa esto en técnicas como el puntillismo o el impresionismo. Los colores también tienen temperatura. Los colores pueden ser cálidos o fríos. Los cálidos son los rojos, los naranjas o los amarillos, y estos transmiten energía, luz y cercanía. Y luego tenemos los fríos, como los azules, verdes o violetas. Estos dan sensación de calma y distancia. Esto es algo que se utiliza muchísimo en ilustración y también en pintura de paisajes, por ejemplo, para dar profundidad. Si hacemos el fondo con tonos fríos y los elementos principales con tonos cálidos, parece que hay distancia. También podríamos combinar cálidos y fríos si queremos conseguir un contraste visual y dirigir la mirada del espectador. Como os digo, hay muchas formas de utilizar el color, por lo que es muy interesante saber sobre este tema y entender bien la teoría del color para que nuestras ilustraciones transmitan lo que nosotros queramos. Ojo, que dentro de un mismo color también puede haber variaciones. Cada color puede tener una versión cálida y otra fría, y eso cambia totalmente cómo se mezclan. Por ejemplo, si mezclas un amarillo frío con un azul frío, el verde que obtenemos es muy limpio y vibrante, pero si lo mezclamos con un azul cálido, el verde tiende a apagarse un poco, que no está mal, simplemente es diferente y depende del efecto que busquemos. Por eso hay que observar bien los colores para ver qué matiz tienen. Vamos ahora con la combinación de colores.
Para esto también podemos usar el círculo cromático y esto es muy útil a la hora de hacer ambientes porque nos permite conseguir diferentes sensaciones o emociones en el espectador. No sé, dependiendo de cómo combinemos los colores podemos conseguir cosas muy diferentes. Este es un tema muy largo en el que se puede profundizar mucho. Yo simplemente os voy a explicar las diferentes combinaciones que hay, pero si os interesa, de verdad os recomiendo que busquéis más información en internet. Existen muchas combinaciones, pero hoy os voy a enseñar las principales. Tendríamos los colores complementarios, que son los que están uno enfrente al otro en el círculo cromático, como por ejemplo el azul y el naranja, el rojo y el verde, y cuando los ponemos juntos se intensifican, se hacen como más vibrantes. Eso sí, si los mezclamos se neutralizan y crean tonos neutros, tonos más apagados, pero ya veremos luego a la hora de sombrear colores, que os voy a explicar ahí, que es muy útil también esto de mezclar colores complementarios. Otra forma de complementario un poco más suave serían los complementarios adyacentes. En este caso elegimos un color y luego uno o dos colores que estén junto a su complementario. Tenemos los colores análogos, que son los que están uno al lado del otro. Por ejemplo, el azul verdoso y el verde, el rojo con el rojo anaranjado y el naranja, y así. Estos crean paletas suaves, agradables al ojo y muy naturales. Son perfectos si queremos transmitir algo más armónico, más equilibrado. Podemos utilizar desde 2 colores a 4 colores, da igual, siempre que estén consecutivos en la rueda cromática. Luego tenemos las triadas, que serían 3 colores en triángulo, como por ejemplo el rojo, el amarillo y el azul. Estas paletas funcionan muy bien si queremos conseguir un contraste equilibrado y no tan potente. Otra combinación sería la combinación monocromática, que esta simplemente es utilizando un color más saturado o menos saturado, pero siempre es el mismo color. Voy a hablar ahora de cómo sombrear los colores y tenemos varias formas. Antes os he dado algunas pinceladas, pero ahora vamos a verlo más a fondo. La primera forma, es la más sencilla, sería sombrear con el mismo color, pero más oscuro. Por ejemplo, si pintamos algo rojo, podríamos sombrearlo con un burdeos o un granate. Esta forma, lo bueno que tiene es que como es el mismo color, tiene la misma armonía, no estás cambiando ni la temperatura ni el matiz, por lo que el resultado es muy limpio, muy equilibrado. Lo veo súper bien para los que seáis principiantes o cuando quieres un acabado suave y que no sea muy brusco. La segunda forma sería sombrear con colores fríos. Usaríamos un azul o un violeta para la sombra y así de fácil. ¿Por qué colores fríos y no cálidos? Porque en la naturaleza las sombras suelen ser más frías que las luces suelen ser más cálidas. Por eso funciona eso de hacer la sombra con tonos fríos. Además, como he explicado antes, los tonos fríos se alejan visualmente, haciendo que la sombra parezca como más profunda. La tercera forma de sombrear sería con colores análogos. Esto sería, como hemos explicado antes, utilizando los colores que están uno al lado del otro en el círculo cromático. Por ejemplo, si quisiera sombrear un verde, lo haría con un azul, o un naranja con un rojo, o un amarillo con un naranja. ¿Por qué funciona tan bien esta mezcla? Porque los colores análogos comparten el pigmento, es decir, al mezclarse no se ensucian ni se neutralizan, sino que se integran y entonces mantienen esa viveza del color. Tú, para hacer el naranja, necesitas el amarillo y el rojo. Entonces, si ese naranja lo sombreas con rojo y lo aclaras con amarillo, vas a mantener esa viveza del color. Y la última forma sería sombrear con colores complementarios. Esto sería usando el color opuesto en el círculo cromático. Por ejemplo, podemos sombrear el amarillo con un violeta o el verde con un rojo. ¿Qué pasa en este tipo de mezclas? Que en realidad no estamos oscureciendo el color. Pareciera que sí lo estamos oscureciendo, pero en realidad lo estamos desaturando o quebrando. Esta forma de sombrear es muy útil cuando queremos conseguir resultados un poco más realistas, ya que los colores tienden a neutralizarse y crean tonos como grises o terrosos, depende del color. Y realmente en la naturaleza, cuando vemos una sombra, es como grisácea. Entonces esta es la mejor forma de conseguir sombras realistas. Esto también sirve en el caso de que tengamos un color muy saturado o muy vibrante
y queremos que sea más natural, podemos desaturarlo de esta manera, con el color complementario. Hay que tener en cuenta que cuanta más cantidad de pigmento del color complementario le añadamos, más desaturado se va a ver. Entonces, si solo queremos conseguir un poco de desaturación, podemos hacerlo poco a poco, poniendo capas más finas. O en el caso de la pintura, poniendo pequeñas cantidades. Eso sí, hay que recordar que en realidad no estamos oscureciendo el color, sino que lo estamos desaturando, que igualmente sí se está oscureciendo un poco, porque es normal, estás añadiendo el color complementario y se va a empezar a ver más grisáceo. Como ves, hay muchas formas de sombrear y no hay una correcta o incorrecta. Todo depende del efecto que busques. De todas formas, nunca vamos a conseguir el mismo color. Así que lo mejor es practicar, hacer tus propias mezclas y probar hasta que consigas manejarlo. También os digo que dependiendo de los primarios que seleccionemos, vamos a conseguir unos colores u otros. En resumen, no hay una única combinación de primarios correcta, sino que depende del resultado que queramos conseguir. Lo estoy repitiendo mucho durante el vídeo, pero es que es así. La teoría del color no hay que entenderla como algo rígido que hay que aprendérsela y ya, sino que la tenemos que utilizar como una guía que nos ayuda a tomar decisiones más conscientes, nos ayuda a poder transmitir lo que queremos, a poner el foco de atención donde queremos y ese tipo de cosas. Pero no se trata de memorizar todas las reglas, sino de aprender a observar y practicar, experimentar con muchísimas mezclas, porque al final esta es la mejor manera de aprender. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayas entendido un poco mejor la teoría del color. No olvides practicar mucho y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.